Muchísimas gracias a la doctora Vaquero por su exposición. Ella es nutrióloga graduada en la Universidad Internacional del Ecuador, tiene un máster en psicopedagogía con mención social de la Universidad de Barcelona en España, es egresada de la maestría en diabetes y obesidad de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. Es educadora en diabetes por la Asociación Colombiana de Diabetes y la IDF. Trabajó como educadora en diabetes para laboratorios Eli Lilly y Novo Nordisk y actualmente es docente universitaria y oficial de investigación. Nos va a ayudar con el tema manejo nutricional de la diabetes mellitus y uso de suplementos. Por favor, cuando guste. Buenas tardes. Bueno, me tocó la última charla, creo que ya cansados. Bueno, me dieron media hora y creo que esta es una charla como para hora y media mínimo. Pero cuando me pidieron esta charla, trataba de ver qué traía que sea lo más útil para ustedes, que no se repita y que sea algo que sea práctico. Entonces, pues espero que lo que les dé el día de hoy les sirva para que hagan en sus pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de una alimentación saludable en el paciente? Pues en efecto, todos queremos que su paciente tenga un nivel de glucosa dentro del rango, que su perfil lipídico también esté súper bien y su proteína en cuerpo también. Aparte, alcanzar un peso saludable. Estos pacientes, si no es el 100% de los pacientes, vienen con un sobrepeso o complicaciones en el peso. Entonces, lo que queremos es que esté dentro de un peso sano. Prevenir o al menos enlentecer las complicaciones propias de la enfermedad. Sabemos que en algún momento puede aparecer una complicación y la mayoría, si no es del 100% también, es dado por una inadecuada alimentación. Pero no hay que olvidarnos que este paciente no deja de ser un ser humano, como cualquiera de nosotros, y por lo tanto la nutrición debe permitir que él alcance sus niveles, sus necesidades nutricionales, que se considere dentro de lograr que cubra sus necesidades nutricionales, no olvidarnos que este paciente es una persona que tiene gustos, entonces hay que considerar sus preferencias personales, culturales, su voluntad al cambio, su alcance económico también, ¿sí? Y sobre todo que mantenga el placer por comer. Últimamente es muy de moda como estandarizar las dietas, ¿no? Dieta del paciente hipertenso, dieta del paciente con diabetes. Y ese es un error enorme que evita la adherencia realmente al tratamiento nutricional del paciente, porque hacemos dietas que primero no son dietas, sino una lista de alimentos con un montón de cuadritos, con todos los alimentos de cada grupo, tachados el 90% de la hoja y tal vez 2 que 3 libres, ¿sí? Y eso no es un plan de alimentación para el paciente. Entonces, ¿cuál es el desafío que tiene nuestro paciente con diabetes? Pues en efecto, determinar qué puede comer. El paciente llega donde nosotros con la idea de que no puede nada, porque así le dijeron cuando le diagnosticaron. He tenido un montón de pacientes que salen diagnosticados de la emergencia y demás, y con un montón de hojas en donde ahí les dicen todo lo que no pueden, todo lo que van a padecer, por poco les mandan con las complicaciones, y entonces el paciente se pregunta esto: ¿qué puedo comer? Sí, se me acabó la vida. Pero no es así. Realmente no hay un patrón específico único que se diga que es para el paciente con diabetes. Yo siempre a mis pacientes les digo, verá, la dieta que yo le voy a dar a usted no es una dieta para el paciente con diabetes, realmente es el tipo de alimentación que todos los seres humanos deberíamos tener. Porque el paciente con diabetes, al controlarle, al hacerle una dieta lo más balanceada posible, es realmente como la dieta que todos deberíamos tener. Una alimentación que todos deberíamos llevar a lo largo de nuestra vida. Entonces, no hay un patrón, no esperen que el día de hoy salgan y digan, ¡ah, perfecto, esta es la dieta del paciente con diabetes! No, ¿sí? Hay que planificar las comidas de una manera individualizada, considerando lo que dijimos antes, el alcance económico, sus preferencias, sus gustos, y en base a lo que él nos comenta que come, porque obviamente un profesional de la nutrición va a hacer un recordatorio de 24 horas y va a identificar dónde está el problema de este paciente. Y si el paciente, como la paciente de la doctora hace un ratito, March,
resulta que comía 2, 3 panes en el desayuno, pues me doy cuenta que le gusta el pan. Pero caemos en el error de decirle, no, no vamos a comer pan. El pan engorda, el pan es ni sé qué, no. O sea, a March no va a volver a donde mí si es que yo le quito el pan, ¿sí? Lo que voy a hacer es, en base a lo que ella me cuenta que come, cómo voy modificando estos hábitos que están provocando esta alteración en ella. Entonces, por lo tanto, la terapia nutricional realmente juega un papel importantísimo en el tratamiento del paciente. El paciente con diabetes y el profesional de la salud que maneja a este paciente debe estar comprometido con la educación. Realmente el paciente con diabetes no logra el 100% del éxito en su tratamiento solo con el endocrinólogo, con el internista o médico general o diabetólogo, sino con la ayuda también del profesional de nutrición, con psicología, con más de una rama. Entonces, es importante que el paciente se eduque, entienda su enfermedad. Solo si el paciente entiende su enfermedad, va a ser fácil que se adhiera a lo que usted le está dando. La educación es importante. Lograr una autogestión. Este paciente no debe vivir de nosotros. ¿Sí? Obviamente lucramos con el paciente, ¿no? Pero debemos lograr que este paciente sea independiente, que él sepa manejar su enfermedad con el conocimiento que todos los profesionales le damos y que nosotros tan solo somos un apoyo, un acompañamiento, una directriz en las recaídas que puede tener, que va a ser más de una. Y por lo tanto, el trabajo de todos nosotros como profesionales de salud debe ser en conjunto, ¿sí? Para que tenga el éxito que esperamos, incluso en la parte nutricional. ¿Qué dice la evidencia? Realmente los estudios han demostrado que estandarizar las dietas, pues, bueno, bajo ningún motivo, pero que hay ciertas dietas que pueden restringir ciertos alimentos y tal vez durarán 1 o 2 años, no más. Por ejemplo, estas dietas con muy bajas calorías y que hacen reemplazos de comidas, puede tener cierto impacto y cierto beneficio en su momento, pero no hay nada que diga que realmente ese es el éxito en un paciente con diabetes. También la dieta mediterránea, a pesar que es una dieta muy, muy buena, tampoco es que es la dieta estándar en el paciente con diabetes. Y peor aún, una dieta baja en carbohidratos o libre de carbohidratos, como ahora están muy de moda. Eso tampoco, no hay ninguna evidencia científica. Aquellos planes de alimentación que son realmente los óptimos son aquellos que tengan todos los grupos de alimentos y que sean planteados dentro de la corrección de los malos hábitos en el paciente. Entonces, ¿qué puede el paciente? ¿Qué puede el paciente con diabetes? Ojo, puede todo. ¿Sí? ¿Y por qué puede todo? Porque es un ser humano que su alimentación debe cumplir las 5 reglas de una alimentación saludable, es decir, que sea completa, que tenga los 6 grupos de alimentos en su dieta diaria, que sea variada, ¿sí? Aquí los seres humanos somos súper rutinarios, ¿no? Entonces, en el desayuno, leche con pan. Ahí está un carbohidrato, ahí está una proteína, más de un carbohidrato realmente, y toda la vida el mismo carbohidrato. No, la dieta debe ser variada para que incluso siempre su metabolismo esté alerta y esté trabajando constantemente. Entonces, todos los grupos de alimentos deben estar presentes, pero de una manera variada dentro de cada uno. Que sea equilibrada, es decir, que no solo carbohidratos, no solo proteínas, no solo vegetales, que sea balanceada y que sobre todo sea individualizada de acuerdo a su requerimiento y meta que usted establezca. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alimentos que el paciente con diabetes debe consumir? Qué fea que por la luz se ve aquí, pero bueno, les voy a pasar esta presentación. Carbohidratos, proteínas, grasas, lácteos, frutas y verduras. Todos esos son los grupos de alimentos que su paciente debe consumir. Sin embargo, el paciente debe saber que los carbohidratos van a ser un grupo de alimentos que él debe identificar porque son aquellos que si excedo mi consumo, obviamente va a tener un impacto en mi nivel de glucosa. Entonces no voy a llegar a los rangos óptimos de glucosa que espero. Los carbohidratos no puedo quitarles de la dieta porque son primero la principal fuente energética del cerebro. ¿Ustedes han hecho dieta? Alce la mano quien ha hecho dieta alguna vez. Qué mentirosos, yo creo que el 100% hemos hecho dieta.
Y es la típica dieta que quitamos el carbohidrato, ¿no es cierto? Entonces, en la mañana deciden tomarse una aromática. Al mediodía, el pollito a la plancha con la ensalada. Y en la tarde-noche están más bravas o más bravos. O están dormidos. Que pasa lo mismo con el exceso de carbohidrato. ¿Quién de aquí no se come fanesca y le da ganas de ir a dormir? Todos. La fanesca es una bomba de carbohidratos. Tanto el exceso como la carencia de carbohidratos va a producir un efecto a nivel del sistema nervioso central. Es la principal fuente energética de nuestro cerebro. Entonces, el paciente debe saber que yo no le puedo quitar carbohidratos de su dieta, además es una de las principales fuentes de energía, pero sí vamos a establecer cuánto vamos a comer. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Sí, que el 50 al 60% del valor calórico total debe venir de los carbohidratos. Pero cuando ustedes le preguntan al paciente cuáles son carbohidratos, él dice el pan. Y resulta que dentro del grupo de carbohidratos hay 2 megagrupos, que son los carbohidratos simples y son los carbohidratos complejos. ¿Dónde está la diferencia? Que obviamente los simples, como el azúcar simple, blanca, morena, panela, miel, son estos que causan el efecto que no nos gusta en el paciente con diabetes. El paciente se consume media cucharita de azúcar y ¿qué pasa? Su glucosa se eleva en menos de 1 minuto por poco, ¿ya? Mientras que el carbohidrato complejo, como es complejo en su composición, es de lenta absorción. Entonces no va a producir este pico inmediato, en cuestión de segundos, sino va a ser de una manera más lentita a lo largo de las horas y si es integral, más aún. Este pico va a ser hasta más lento. ¿Cuáles son los que el paciente con diabetes no puede? Los simples. ¿Cuál es el único azúcar simple, el carbohidrato simple que su paciente puede? La fructosa, pero que venga de la fruta natural. Y eso no solo el paciente suyo, usted también. Alce la mano quien utiliza azúcar blanca, morena, panela o miel. ¡Ay, qué bien por los que no alzaron! Les felicito, doctores. Ha empezado a hacer un cambio en su vida. Realmente, si usted va a tratar diabetes, dé el ejemplo. Doctora Costa, ¿usted usa azúcar? Espero que no, porque trabajo con él. Espero que haya aprendido algo el doc. Verán, el único azúcar que no, todos los azúcares simples, blanca, morena, panela o miel, se transforman en grasa. No solo que elevan este nivel de glucosa a los cielos en su paciente, sino que también se transforman en grasa, no nos dan nada. No nos dan energía, no nos dan alimento, como toda la vida nos enseñaron. No, estoy cansada, chúpate un caramelito. No, les cuento que el azúcar simple es el ladrón de energía más potente del cuerpo. El único azúcar simple debe venir de la fruta fresca, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los complejos? Dijimos que los complejos son fuente energética de nuestro cerebro, que su pico no es tan inmediato como los otros y que son fuente de energía. ¿Pero cuáles son? Entonces el paciente le dice pan y arroz. Pero doctores, resulta que son todos los cereales, y aquí le digo al paciente no el cornflakes del desayuno, porque el paciente dice cereal y él cree en el cornflakes. No. Cereales como el arroz, la cebada, la quinoa, todos esos son carbohidratos. Harinas integrales o no, de maíz o no. Granos tiernos o secos, porque el paciente dice, no, es que los granos secos, doctorita, son proteína. No, son carbohidratos. Todos los granos son carbohidratos. Pueden tener un poco de proteína vegetal, no lo dudo, pero no tienen los 9 aminoácidos esenciales, por lo tanto, no son proteínas, son carbohidratos. Y todos los tubérculos. Oh, sorpresa, el paciente es quiteño típico de cepa que hace la ensaladita de papa con choclo, mayonesa. Le digo, ¿sabe qué? Le cuento que esa no es ensalada, esa es una guarnición más. Ese es otro carbohidrato. Porque el choclo es un grano, la papa es un tubérculo, verde, maduro, yuca, zapallo, todos esos son lo mismo, doctores. Y esto hay que explicar al paciente, porque cuando usted le dice no puede excederse del carbohidrato, él se come medio pan, pero se come 3 choclos. ¿Saben qué me dice el paciente?
No, doctorita, ya no como arroz, solo una menestrita. Es lo mismo. Puede arroz y menestra, pero en la cantidad prudente. Entonces, todos estos van a producir ese efecto que decimos. Pero también son carbohidratos las frutas y los lácteos. No nos olvidemos que las frutas tienen fructosa, que es su azúcar propia, por lo tanto es un carbohidrato simple, y los lácteos tienen lactosa, que es su carbohidrato simple. Entonces, cuando controlamos los carbohidratos, doctores, deben controlar esos 3 grupos, no solo los primeros. Su paciente diga, ay, no, es que doctorita ya no como arroz, pero se toma 2 vasos de leche. Igual, está consumiendo un carbohidrato más, ¿ok? ¿Sí o no? Pasen el día a día. Ahora, ¿cuántos grupos de alimentos había antes? 6. No nos olvidemos que el paciente también come esto. El paciente come proteínas. ¿Cuáles son proteínas? Carne, pollo, pescado, queso. El queso no es un lácteo, el queso es una proteína. El huevo es una proteína, no es una grasa, como piensa su paciente, ¿ok? Los mariscos no son grasa, son proteína, como piensa su paciente. Ay, no, es que solo la carne de res es proteína. No, todos los animales son proteínas. Entonces, su paciente puede, ¿sí? Estos 3 no tienen ese efecto, no producen ese pico de glucosa inmediato cuando él come, sino que las proteínas, los vegetales y las grasas resulta que son nuestros aliados, porque nos permiten, cuando aportamos esto en la dieta un poquito más, permite saciedad en el paciente. Como tú le vas a bajar la cantidad de carbohidrato, tampoco le vas a matar del hambre. Entonces debes compensar con estos 3 grupos de alimentos. Ahora también tienen sus límites, ¿sí? Las proteínas realmente deben individualizarse, incluso si es que el paciente ya tiene una comorbilidad como una hipertensión o una enfermedad renal. En efecto, tampoco es que, ay, sí es el aliado la proteína, entonces viva la proteína y estamos fregando los riñones o fregando su corazón. No, se recomienda que pues sea dentro del 15 a 25% del requerimiento calórico total. Sin embargo, hay cierta evidencia que dicen que cuando damos entre el 20 al 30% del valor calórico total, brindamos más saciedad al paciente, entonces nos permite bajar un poquito más del carbohidrato. Sin embargo, hay unos últimos estudios que indican que cuando excedemos de la proteína, también puede haber una hiperglicemia postprandial que no queremos, ¿sí? Es decir, ustedes le dijeron al paciente, ¿sabe qué? Cuide los carbohidratos, prefiera proteínas, y él se fue a pegar una parrillada solito. Entonces se come la chuleta, se come el pollo, se come los chorizos y la ensaladita de lechuga y tomate. Y a las 2 horas, 3 horas, su glucosa está alta. Doctora, pero no sé qué pasó. Claro, mucha grasa de esa proteína, excedió lo adecuado. Entonces, por encima de 5 onzas podría producir una hiperglicemia postprandial. Entonces, si bien son nuestros aliados de saciedad, no podemos tampoco abusar de estos. Y en cuanto a las grasas, si bien las grasas, ojo, que su paciente jura que grasa es solo el aceite la favorita, ¿sí? No, las grasas son todos los frutos secos. Ojo, que el paciente jura que fruto seco es la pasa. Fruto seco es el maní, el almendra, la nuez, la macadamia, el pistacho. Esos son frutos secos, son grasas buenas. Que también yo tengo ciertos pacientes que se comen un puñado, por ejemplo, de pistachos y no les pasa nada. Pero tengo otros pacientes que con 2 pistachos la glucosa se dispara. Por eso es que el plan es individualizado. Debemos ver a quién le cae bien cada cosa, ¿ya? Pero esas son grasas buenas. Todos los aceites son grasas. Canola, girasol. Resulta que alguno de nosotros, algún colega por ahí, mala gente, le mandó aceite de oliva. El pobre paciente a duras penas consigue para pagarle su cita, pero le manda usted salmón y aceite de oliva. Terrible. Ni usted creo que come salmón, doctor. Y le mandamos salmón al paciente, ¿sí? Y resulta que sí, el salmón tendrá omega 3, 6, 9, todos los protectores cardiovasculares, pero también todos los pescados. Entonces,
Sí, el paciente no necesita utilizar aceite de oliva. Tengo pacientes que dicen, pero doctorita, ya solo frío con el aceite de oliva. El aceite de oliva, el rato que se calienta, llega a ser igualito que el otro. Se satura de inmediato. El aceite de oliva hay que utilizarlo solo en su forma natural, es decir, en el aderezo de la ensalada. Pare de contar. Y si el paciente no tiene para aceite de oliva, que es lo sano, coma aguacate, coma almendras, coma nueces, coma coquito, ¿ya? Otras grasas. Y obviamente la grasa saturada, tengo un montón de pacientes que me dicen, me diagnosticaron y me dijeron que no podía nada frito. Y yo entre mí es como que, ¿por qué le prohibirían lo frito? No tiene nada que ver. O sea, tal vez la glucosa postprandial suba un poquito, pero hay que considerar que, como todo ser humano, dentro de nuestra dieta, las grasas saturadas deberán estar por debajo del 10% de nuestro requerimiento calórico total. ¿Eso qué significa? Que su paciente puede freír, que sería lo sano freír o usar una grasa saturada, unas 2 veces a la semana máximo. Pero les cuento que los ecuatorianos, todos los días hay algo frito en la dieta. O la proteína o el carbohidrato. O la carne, o la papa frita, o el maduro. Siempre hay algo frito. Y eso hay que educar que no es lo sano. ¿Sí? La grasa hay que consumirla en su forma natural. Ahora, ¿cómo es la mejor manera de enseñar al paciente? Yo les partía diciendo que nos encanta dar esas hojitas impresas, bajadas muchas veces del internet y puestas solo unos check en todo lo que el paciente no puede. No. Vamos a hacer un plan nutricional corrigiendo dónde está el problema, ¿sí? Con un adecuado recordatorio de 24 horas, usted va a saber dónde está la falla en la alimentación de este paciente y ahí vamos haciendo los cambios para no perjudicarlo. Pero para que su paciente entienda, hay que usar herramientas. Y resulta que nuestra primera herramienta es la taza. Esta pregunta que les voy a hacer, no se sientan mal si no la contestan, porque hasta mis mismas colegas se jalan. ¿A qué equivale una taza? ¿Cuántas onzas hay en una taza? 8 onzas. Alce la mano, así, puesta la mano en el corazón, ¿quién dijo 8? Qué mentiroso. Bueno, si es así, felicidades, doctores. Esas 8 onzas, Doc de por allá que me alzó la mano, de azul, ¿ya? Doc, esas 8 onzas, ¿cuántos ml son? Ay, muy bien, no sabían onzas, pero sabían los ml, ¿no es cierto? Verán, su paciente, usted le pone su plan nutricional, todo se mata haciendo la dieta, ¿no? Una tacita de leche. Y este paciente no tiene esta taza. El paciente tiene un jarro. Y el jarro es de 12 a 14 onzas. Incluso esos de Navidad que les regalan. La industria son hasta 16 onzas. Es decir, 2 tazas, ¿ya? Y el paciente, usted le puso una taza. Entonces, ¿para él es esa la taza? No, necesitamos gráficamente indicar con lo que nos vamos a referir. Una taza. Por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, doctores, en comidas principales, esta es la porción. Con la mano en el corazón, ¿cuántas de estas tazas de arroz ustedes comen en el almuerzo? 3 por aquí dijeron. ¿Sabían que media taza de arroz es una porción de carbohidrato? Ya, multipliquen por las 3 tazas. ¿Cuántos carbohidratos se comieron en el almuerzo? ¿No es cierto que luego para volver al trabajo están que se mueren? Ahí está, el exceso de carbohidrato. Si su paciente por comida principal se sirve esta medida de carbohidrato, está cumpliendo 2 porciones, que sería lo prudente y sano para un adulto. Si usted quiere hacerlo bajar de peso incluso, ¿ok? Porque su paciente no se sirve esto, su paciente se sirve mínimo 2, como usted, ¿ya? Segundo, la proteína. La proteína debe ser del tamaño de la palma. Así nos dijeron, ¿no es cierto? Entonces el paciente viene así y es un señor altazo, ¿no? Entonces tiene una manaza, ¿ya? Ah, claro, la doctora me dijo que era como la palma, pilísimas del paciente, ¿no? No, la palma ya no es la mejor herramienta para que su paciente le entienda.
Su paciente necesita proteínas unas 5 a 6 onzas máximo en el día. Y resulta que ese pedacito de pollo que ven ahí es 3 onzas, que equivale al grosor y largo de una caja de naipes. Oh, se asustaron, ¿no? ¿Quién ha ido a comer en la tablita del tártaro? ¿Han visto que ahí le dan una sabanita de pollo? Pero si usted le dobla esa sabanita de pollo, son 3 onzas, ¿sí? Que es la medida estándar. Finalmente, el plato. El plato es una excelente herramienta, porque usted le dice al paciente, si usted no tiene estos juguetes, que no necesita comprarlos, tranquilamente puede tener una caja de barajas y una tacita de 8 onzas en el consultorio, y dice, a ver, señora Juanita, ahora, con este individual, vamos a hacer, típico, ¿no? 50% de su plato de ensalada. No, usted arranca diciéndole eso al paciente y usted ya le cayó mal a su paciente. Le juro. Usted debe decir, ok, vamos a dividir nuestro platito en 2 y una cuarta parte de nuestro platito va a ser, señora Juanita, de su carbohidrato. Me dijo carbohidrato. Ahí le empezó amando. Es una estrategia ahí que usted le está ahí engañando ligeramente al paciente, pero este se va a sentir relajado, créanme. No arranque con la ensalada, por Dios. Y le dice, verá, ese cuarto aparte del platito equivale a esta tacita, que van a ser sus 2 porciones. Y la otra cuarta parte va a ocupar su cajita de naipes y el resto, señora Juanita, entre vegetales crudos y vegetales cocinados, si es posible. Sea dócil con este paciente, ¿no? ¿Qué es vegetal cocinado y qué es vegetal crudo? Vegetal cocinado, señora Juanita, estos que solemos cocinar, como zanahoria, brócoli, almendra, espárragos, vainitas, ese tipo de vegetales que les cocinamos para que sean más ricos, tienen un tipo de fibra, mientras que la lechuga, tomate, pimiento, pepino tienen otro tipo de fibra, que cuando les hacemos a los dos en un mismo plato juntos, van a tener un mejor efecto para bajar su nivel de glucosa. Si su paciente come un pollo frito, con más inteligencia el mezclar los 2 tipos de vegetales le va a ayudar a que la glucosa postprandial no suba tanto. Pero resulta que también les doy esta herramienta. En el 2016 tuve la dicha de hacer el curso Steno. El Steno, ¿sí saben qué es? Es el centro de investigación en diabetes en Dinamarca más espectacular del mundo, que dan toda una semana de educación netamente en diabetes y resulta que los del grupo Steno hicieron estos 2 platos, en donde dicen, ustedes pueden tranquilamente en esta presentación descargarlo y hacer lo que les recomiendo. Las fotos que yo les tengo aquí en la presentación impriman en una hojita A4 y con esos juguetes manéjense con su paciente. Si su paciente quiere bajar de peso, el plato va a ser formado en T, como dijimos. Pero si su paciente debe mantener el peso o quiere subir un poquito de peso, el plato debe ser dividido en Y. ¿Ok? Ahora, dentro de esta presentación, que ya tengo poco tiempo, resulta que también dijeron, hablarás, Pati, de los suplementos. ¿Qué hay con respecto a los suplementos? Chúticas, unas maravillas. Pero maravillas que no sirven para nada. Todos los suplementos deben venir de la dieta. ¿Cuáles eran una de las leyes de la alimentación? La número 2 que estaba en la diapositiva. Que yo les decía que el ser humano es súper rutinario. Variada. Si usted da una dieta variada, el uso de suplementos es innecesario. Todas las frutas, todas las verduras, todas las proteínas, todos los carbohidratos, todas las grasas aportan una u otra vitamina o mineral. Mientras más variada sea nuestra dieta, cubriremos todas las necesidades de vitaminas y minerales. Pero ¿qué pasa? Realmente no hay evidencia científica completa que diga que el uso de algún suplemento ayude a prevenir una diabetes tipo 2. No la hay. Es decir, vamos a tomar magnesio de ahora en adelante para que no me dé diabetes. No, no va a servir.
Porque hay pacientes que se toman las 2 cucharadas de magnesio en ayunas, doctorita, con agua tibia, y se come 3 panes en el desayuno. De ley le va a dar diabetes, no hizo nada ese magnesio. Incluso se habla mucho del cromo y la vitamina D. Sí, doctores, mucho ojo, tampoco me malinterpreten, ¿no? Ay, es que esta Patricia, ¿cómo va a haber dicho que no hay que suplementar? Y el paciente con la vitamina D baja. Claro, ese es otro cuento. Si usted hace un examen y su paciente está con una deficiencia, doctor, hay que suplementar. La dieta no va a ser suficiente. Pero en la mayoría de los pacientes resulta que no tienen deficiencias, entonces, ¿para qué suplementar? Incluso no hay evidencia que diga que el uso del cromo, vitamina D, hierbas como la canela, el aloe vera, que las señoras no van y compran las ramitas de aloe vera y todo. No, nada de eso va a permitir un control de glucosa si no es la dieta. Incluso también se habla de los betacarotenos, tampoco hay evidencia, y además se dice que, por ejemplo, cuando los pacientes se suplementan demasiado con, por ejemplo, vitamina E, a pesar de que es un excelente antioxidante, tampoco previene la enfermedad e incluso puede afectar sus riñones. Y eso el paciente debe saber. La gente, ustedes no se imaginan cuánto gasta en vitaminas. Le cuesta pagar su consulta, pero eso sí tiene un frasco de omega de este vuelo, que se trajo de Estados Unidos y le costó $80. No sirve de nada. Incluso, aunque no lo crean, un pedazo de pescado, a ver, al revés, una tabletita de omega 3 no tiene ni 0.00001% de lo que tiene un pedazo de pescado. Entonces, su paciente se toma eso en vez de comer pescado 3 veces a la semana. Ah, pero es que, doctorita, me dijeron que solo debía comer salmón. ¡No! Coma atún, siquiera, coma atún en agua, si quiere. Pero ahí ya va a tener lo que esperamos. De ganas se suplementa, ¿sí? Puede causar una falla renal incluso. También hablamos mucho de ácido alfa lipoico y suplementos de vitamina E que realmente tampoco indicaron que ayudaba a mejorar la producción de insulina o que permitía una mejor absorción. Incluso, como les decía, varios usos de varios medicamentos, de varios suplementos, pueden provocar a largo plazo problemas severos. También se habla de la silimarina, berberina y el berberol, pero no hay suficiente estudio científico. Entonces, no es adecuado suplementar, a no ser de que usted evidencie en un examen de sangre que sea necesario. Incluso las fórmulas, perdón que tengo que decir marcas, no me paga nadie por eso, pero así se ubica el paciente, pero como Glucerna, como Ensure, que los pacientes también juran que eso deben consumir. Ya tengo diabetes, entonces me voy a comprar la Glucerna. No necesariamente. Si su paciente es gordito, si esas glucosas están alteradas, ¿para qué yo le voy a dar un suplemento? Personalmente, si me piden mi opinión, yo uso estas fórmulas incluso en pacientes únicamente desnutridos. Porque el objetivo es que su paciente aprenda a comer todo lo que la naturaleza nos provee, los alimentos, ¿sí? Nada más. Entonces, todas las vitaminas y minerales deben venir de nuestra dieta variada y si evidenciamos una deficiencia, pues ahí sí podemos suplementar. Por lo tanto, ven, por el tiempo que era justo, yo les dije esta charla es como para 1 hora. La próxima vez invítenme 2 horas y les hago algo más bonito. Pero, sin embargo, la alimentación del paciente con diabetes debe tener todos los grupos de alimentos. Que no pierda el paciente el gusto por comer y el gusto por la vida. Su paciente, cuando se entera que tiene diabetes, aunque ustedes no lo crean, hay estudios que indican que tiene más impacto que cuando a una persona le dices que tiene cáncer. Y es porque la alimentación y la diabetes van así. Entonces el paciente jura que al tener diabetes ya no puede comer nada. Y ese resulta un impacto mucho mayor, ¿sí? Entonces vamos a proveer un plan nutricional como con las herramientas que les indiqué. Segundo, el paciente con diabetes debe estar en constante aprendizaje. Yo, personalmente, doctores, me demoro en la primera cita con un paciente 1 hora y el primer mes lo cito 1 vez por semana. Porque si en 1 hora le lanzo toda la información como ahorita les acabo de dar, ustedes solo se acordaron la taza.
porque les pregunté cuántas onzas eras. El resto ya se olvidaron. Peor su paciente. Entonces, no se lance, que verá que la célula beta pancreática. No, doctor, mucha lata. Tenga su educadora, tenga su nutrióloga ahí, pueden mandarme a mí, mentira, pero que se tome el tiempo de educarlo. Su paciente debe aprender de alimentos, de control glicémico, de aplicación de insulina, de complicaciones, y todo eso toma tiempo. Entonces yo personalmente, la primera vez después de un diagnóstico, le veo 1 hora completa y después 1 vez por semana por 1 mes, es decir, 4 semanas seguidas. Después le empiezo a citar cada mes. Ojo, que solo le cobro 1 vez. Vayan a decir, esta man que zapa. No. Pero mi intención es que este paciente aprenda a manejar su enfermedad. El uso de herramientas educativas, las que les puse aquí, les recomiendo imprimir y emplasticar. Ayuda un montón porque visualmente el paciente va a saber cómo debe ir su plato. Y por último, un plan nutricional, vuelvo y repito, acorde a su alcance económico, gustos y preferencias. Se acabaron esas dietas bajadas de internet. Se acabaron esos títulos de dieta para el paciente diabético. Aparte que no se le dice así. Dieta para el paciente con diabetes, pero eso no lo haga. Mande a un especialista que se tome su tiempo para educarlo, ¿sí? Y sobre todo, que tenga todos los grupos de alimentos. Ninguna dieta de moda, como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica y demás, tienen efectos buenos en su paciente. Incluso, el doctor Acosta no me va a dejar mentir, pero tiene un montón de pacientes o hambritas que en algún momento de su vida hicieron ayuno intermitente y están donde el doctor por resistencia a la insulina. Es grave, ¿sí? La dieta del paciente con diabetes debe tener todo porque él no deja de ser un ser humano como usted. Así que lo único que el paciente no puede es azúcar simple, como usted tampoco a partir del día de hoy. Muchas gracias, doctores.